Al Señor, hermano, en esta noche el Señor le bendiga. Los saludo con la dulce paz del Señor a todos ustedes. Amén. Contento, hermano, que hoy podemos estar reunidos en la casa del Señor. Como decía su palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia, venir a sus atrios con alabanza. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a los hermanos que nos están visitando en esta noche, a todos. Amén. Gloria a Jesús. Que la bendición de Dios, hermano, alcance a todos los que hoy se encuentran en este lugar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. En esta noche vamos a quedar en compañía del pastor, gloria al Señor, el cual está encargado de ministrar la palabra, así que le vamos a invitar al siervo que esté pasando, hermano. Le damos otro aplauso a Jesucristo, amén, y Dios bendiga al siervo, hermano, en gran manera. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta noche hermosa que estamos aquí compartiendo, escuchando los buenos testimonios de la obra que Dios, hermanos, ha realizado en cada vida. Y vemos que nuestro Dios es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, segundo el libro de Samuel. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no?, que me brindan de poder compartir la palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Vamos a estar compartiendo en esta noche el versículo número 11. Amén. Si lo tiene en sus manos ya, leemos la palabra bajo la bendición que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Tomen asiento, hermanos, ya que nuestra hermana ha orado en esta noche por la palabra. Vemos esta hermosa palabra que estamos hablando de los últimos días ya del rey David. David ya era anciano, y David comenzó a pensar, como todo vio cuando uno entra un poquito más en edad, que a veces está y piensa en las cosas buenas, no en las cosas malas, ¿no? De pronto las cosas malas que nos pasaron, pero Dios nos sacó en victoria. Y David pensaba en esto: tantas guerras, tantas batallas, tantos se levantaron contra mi reinado, o contra el reinado de Dios. Pero qué bueno que fue Dios para con mi vida, que siempre puso hombres valerosos, dispuestos a pelear y, si es posible, a dar su vida. David, hermanos, pensando en todos los valientes que él había tenido a su lado y que le habían ayudado, hermanos, en su reinado. Estos valientes que él fue quien los formó, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos la historia de David, de la palabra de Dios, cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y en los primeros versículos de las Escrituras, dice que en esa famosa cueva de Adulán, cuando David estuvo ahí en esa cueva, se juntaron hombres ociosos, vagabundos, estuvieron ahí con David. Y esos hombres que, hermanos, eran la escoria de la sociedad, esos hombres que nadie daba, como decimos comúnmente, no daban un peso. Pero David
hermanos, los tomó ahí en esa cueva. David los preparó en esa cueva. Vamos a decir, David tal vez les dio un estudio bíblico a estos hombres vagabundos que tenían sus pensamientos extraviados, que tenían sus costumbres y, ¿por qué no, su vocabulario torpe? Tenían todas esas cosas seguramente porque eran hombres que la vida los había golpeado, que la sociedad los despreciaba. Pero ahí, hermanos, se encontraron con un hombre de Dios. Y qué bueno que es esto, hermano, cuando un hombre de Dios tiene una visión, un hombre de Dios tiene un objetivo. Y ese objetivo lo comienza a compartir, comienza a preparar la gente. Aquellos que no servían, comienza a ponerlos en marcha, comienza a aceitar esos engranajes. Y David, hermanos, se habrá tomado su tiempo para inculcarles y hablarles la historia, por qué él estaba huyendo, hermano, pero por qué él había sido levantado como el rey de Israel. Tal vez David le contó la historia, cómo venció al gigante cuando todos, hermanos, incluidos Saúl y el ejército, atemorizados todos. Pero él enfrentó al gigante llamado Goliat y lo venció. ¿Cuántas historias les habrá contado David? Pero por sobre todas las cosas, en cada batalla que yo he ganado, Dios peleó por mí. Y esto fue inculcando, hermanos, en la vida de estos hombres que comenzaron a tener otro pensamiento, comenzaron a tener otra visión. Y comenzaron a tener en su mente y en sus corazones si era posible dar la vida por David. Y David enumeraba, hermanos, de estos varones, y nombra, hermanos, entre los tres más valientes que él tenía. Si usted se fija en el verso 8, dice: estos son los hombres, los valientes que tuvo David. José Basebet, el tagnonita principal de los capitanes, este era Dino, el isnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Estos dos valientes, pero resalta este hombre que se le pegó la espada en su mano. Usted ve que hoy en día estamos con la tecnología y si usted agarra la gotita para pegar algo y por ahí se pegó, no se dio cuenta y tocó los dos dedos y le quedó el dedo así. En ese tiempo no había la gotita. Pero saben, hermanos, que este hombre dice que se le quedó pegada la espada en su mano. Tremendo, hermanos, el valor para pelear. Pero él peleaba por la causa de Dios para defender al rey. Y qué importante que esto, cuando nosotros como iglesia tenemos la visión de defender la obra de Dios, de respaldar al siervo que Dios ha puesto. Dios necesita de esa clase de hombres y de mujeres que tengan esa visión, que tengan ese valor de pelear, hermanos, porque estamos en guerra espiritual en estos tiempos.
Pero miremos la historia de Sama. Este varón, hermanos, que dice: después de este fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Esta es la historia de Sama, hermanos. Uno de los que había sido instruido por el rey David. Uno de los que habían aprendido a conocer al Dios de Israel. La historia dice que él tenía un pequeño campo de lenteja. Y qué rico que es en este tiempo la lenteja, ¿no? Que tiene las calorías. Ahí Juancito, el cocinero, él prepara allá en el restaurante donde trabaja esas lentejas. Pero saben que las lentejas eran importantes para Sama, para su familia, para todos los que estaban con él. De esas lentejas era el sustento para su familia. De esas lentejas podía comercializar por otros alimentos, por otras necesidades, para que su familia tuviera para comer. Este hombre vagabundo había sido cambiado su pensamiento. Ahora era un hombre de Dios, un hombre con la fe puesta en Dios. Y cuando un hombre, hermanos, tiene la fe puesta en Dios, ama a lo suyo, protege a lo suyo y quiere dar lo mejor para los suyos. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Muchos de nosotros que hoy estamos aquí hemos sido cambiados por Dios. Antes nos preocupábamos por nosotros mismos. Podíamos tener la familia, pero la familia era algo secundario. El hombre muchas veces perdido en los vicios, quería para sus vicios y no le importaba si su mujer tenía para parar la olla, como decimos comúnmente. No le importaba si sus hijos comían. No les importaba si iban al colegio, si tenían para estudiar los libros. Le importaba solamente el día a día para él. Y muchas veces cuando cobraba su semana o su quincena llegaba a su casa y no tenía nada. Hermanos queridos, yo trabajé 39 años en una empresa automotriz. Cuando entré tenía 21 años. He visto tantas cosas, hermanos, en todos esos años en la empresa. Y no cosas buenas, cosas malas, feas. Ejemplo que no me gustaría darle a nadie, pero lo he visto. He visto compañeros, hermanos, que perdían su quincena por el juego del azar. Jugaban a los dados, a las cartas. Perdían su quincena. Cuando cobraban tenían que entregarle toda la quincena a los que le debían. Y muchas veces venían las mujeres a la puerta los días de quincena a buscar el salario de los esposos, y no había nada. Y muchas veces tenían que arreglar con lo de recursos humanos para que el sueldo, porque los pagaban en la línea. Estábamos en la línea y venía el pagador con su sobre y nos pagaba cada uno. Tenían que venir las mujeres y retirar su sobre porque si no, no había para comer. Ejemplos malos. Muchas veces nosotros, lejos de Cristo, actuamos de esa manera.
Pero encontramos la iglesia. Encontramos a alguien que nos dijo: Jesús te ama y puede cambiar tu vida. Hay una esperanza para tu vida. Dios puede producir un cambio en tu vida. Ustedes saben, queridos hermanos, cuando yo entré en la empresa, ganábamos muy bien. Era una de las empresas mejor paga en la Argentina y hasta en Latinoamérica. En aquel entonces, hermanos, los gerentes de la empresa, los que dirigían, directivos de la empresa, eran de Estados Unidos. Y ellos no tenían problema con el dólar. Ellos pagaban casi lo que pagaban en Estados Unidos, casi lo mismo que pagaban acá en Argentina. Pero no estaba en Cristo. Y así como ganaba la plata, se me iba. Y así es el adversario, hermanos, cuando estamos lejos de Dios. Pero pasaron los años, la vida me golpeó y Dios me dio una oportunidad. Una esperanza de cambio. Y hermanos, cuando ese cambio vino a mi vida, comenzaron a venir las bendiciones. Me bendijo con mi esposa. Trabajamos muchos años en la iglesia, siendo simplemente hermanos, sirviéndole al Señor. Ni siquiera nos tuteábamos. Usted, ese era el trato que teníamos. Pero un día vino la frase matadora. Nos pusimos de novio y Dios nos bendijo con una familia, hermanos. Lo que quiero decirle, hermanos, que Dios cambia la mentalidad cuando nosotros recibimos el consejo de Dios. Sama recibió el consejo de Dios dado por David. Cuando nosotros recibimos el consejo de Dios dado por el pastor en la iglesia, se produce cambio en nuestras vidas. Se produce un despertar. Se produce una visión. Y Sama tuvo esa visión. Saben, hermanos, que en el tiempo en que salían a la guerra, imagínense, hermanos, Sama era un hombre que salía a la guerra. ¿En qué tiempo, hermano, Sama pudo sembrar este campo, esta parcela de lentejas? Sacrificio, esfuerzo. Voy a defender a mi rey, voy a defender a mi nación. Pero amo a mi familia. Les voy a proveer, voy a esforzarme, voy a sacrificarme. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros como hombres, como cristianos, podemos obtener las bendiciones, pero tenemos que esforzarnos. Sin esfuerzo no conseguimos nada. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Pero a veces no nos queremos esforzar. Si hace frío, no vamos a la iglesia. Si hace calor, porque transpiramos mucho. Y siempre ponemos esa excusa. Sama es el ejemplo que nos deja del esfuerzo. ¿Saben una cosa? Que sembrar la semilla es fácil. Porque tira la semilla y la semilla después va a absorber la humedad, va a romper el cascarón, va a echar raíces y va a comenzar a dar.
el fruto que espera. Pero saben una cosa, que la lenteja había que cuidarla, había que escarpirla. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía que trabajarla. Tenía que cuidarla, que no se ahogara con los mayullos que crecían. Tenía que ir limpiando las raíces. Tenía que ir afirmando para que crezcan y comiencen a dar el fruto. Sama es un ejemplo, hermano, del prototipo de obreros, de hombres, de mujeres en la obra de Dios. Aleluya, debemos sembrar la palabra, pero debemos trabajar. Y trabajamos, hermano, mediante la oración. Señor, la palabra que he sembrado en aquella vida, en aquel corazón, que no vuelva vacía, Señor. Sama trabajó, hermanos. Se esforzó, se sacrificó, porque esperaba ver los frutos, hermano, de esa siembra que él había puesto en ese pequeño campo de lentejas. Pero ¿saben una cosa? Nos dice la palabra del Señor. Y aparecieron, ¿quiénes? Los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Los filisteos, hermanos, eran quienes mantenían guerras continuas. Los filisteos eran hombres preparados. Pero la Biblia nos deja una enseñanza, hermanos, a través de este hombre, Sama. Él estaba dispuesto a defender lo que había sembrado. Él estaba dispuesto a defender, hermanos, lo que él había escarpido, cultivado, lo que estaba limpiando. Él estaba dispuesto a defenderlo. Y muchas veces el enemigo, hermanos, en la vida espiritual actúa de esta manera. Cuando estamos ahí esforzándonos, a veces nos pone un tropiezo, una zancadilla, y nos quiere hacer desistir del propósito. Y los filisteos decidieron, hermanos, hacerle desistir a Sama o a Israel del propósito, de obtener los frutos de esa parcela de lenteja. Y saben, hermanos, que los filisteos sitiaban, se dividían en escuadrones de 500, 400, 500, rodeaban y no dejaban moverse a nadie. Y ellos esperaban el momento oportuno para poder llegar y destruir todo, saquear, matar. La Biblia nos dice, hermanos, que el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Esas son las obras de Satanás. El filisteo es un símbolo de Satanás mismo. Quería destruir, hermano, la bendición. Quería destruir el campo de lenteja que había trabajado Sama. Quería sacarle el sustento a su familia. Pero cuando todos huyeron, cuando todos, hermanos, aleluya, se atemorizaron, Sama dijo: un momentito, no te apresures, enemigo, no cantes victoria, no cantes victoria, porque yo estoy dispuesto a defender. Estoy dispuesto a defender. Estoy dispuesto a defender este campo de lenteja. Estoy dispuesto a defender el sustento para mi familia.
No voy a permitir que me quite la bendición y el esfuerzo que he hecho. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No dejes que el enemigo te quite la bendición. Pelea por la bendición. Recuerden, hermanos, que Jacob luchó con un ángel y luchó por una bendición. Luchemos por las bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado. Defendámoslas. Y Sama, hermanos, se paró en medio de ese campo de lenteja, diciéndole: filisteos, voy a pagar con mi vida si es posible, pero no me voy a mover, no me voy a dejar quitar la bendición. Yo he puesto mucho esfuerzo en esto. Y a su nombre, el enemigo, hermanos, quiere robarnos, quitarnos la bendición. Recuerden que la palabra de Dios nos dice en el libro de Números, capítulo número 14, que cuando fueron a reconocer la tierra prometida, a ver si la tierra que fluía leche y miel era verdad. Dice que Moisés tomó un príncipe de cada tribu y fueron a reconocer esa tierra prometida. Y a la verdad que cuando entraron a reconocer esa tierra prometida, era una tierra fértil. Era una tierra que fluía leche y miel. Simbólicamente los racimos de uva eran grandes. Quería decir que todo lo que sembraban era grande, abundante. Pero se encontraron con un problema, que vieron que allá estaban los gigantes, los hijos de Aná y etcétera, y estaban ahí. Y cuando vinieron a traerle las noticias, sí, a la verdad la tierra es buena, sí, a la verdad la tierra es fértil, pero hay un problema. Allá están los hijos de Aná, están los gigantes, y a la par de ella parecemos como langosta. Esta, hermanos, noticia desalentadora. Trajeron 10 de los príncipes, pero ahí estaba Caleb y ahí estaba Josué. Y dijeron: un momentito, a la verdad sí, están los gigantes. A la verdad sí, parecemos langostas a la par de ellos. Pero ¿saben una cosa? Que ellos serán como pan comido para nosotros. Aleluya. Serán como pan comido para nosotros, porque Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros. Aleluya. Cuando Dios, hermano, es lo primero en nuestra vida, nos decidimos a enfrentar las situaciones, nos enfrentamos los peligros, enfrentamos las dificultades, porque no creemos ni confiamos en nosotros, sino confiamos en Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, y esta es la confianza que tiene que tener el cristiano hoy en día. Sama tenía la confianza puesta en Dios. Y dijo: voy a defender este campo de lenteja, aquí me paro, aquí me planto. Y comenzó a defender ese campo de lentejas. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros no le damos, hermanos, toda la autoridad a Dios sobre nuestras vidas. No le damos toda la autoridad a Dios sobre nuestro problema.
No le damos toda la autoridad a Dios sobre nuestra enfermedad. A veces el miedo nos invade. A veces el miedo nos saca, hermano, del foco. Nos saca del objetivo. Pero qué bueno es, hermano, que en este tiempo podamos encontrar cristianos que puedan decir como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, hermanos, en el Señor. Año 2021, si mal no recuerdo la fecha, ya me he perdido un poco. Tiempo de pandemia. El COVID se llevó a muchos hombres de Dios, mujeres de Dios. Con mi esposa, siempre sirviéndole al Señor, la iglesia se siguió moviendo de todas maneras. Cultos virtuales. Nosotros celebramos la cena del Señor. Íbamos casa por casa de los hermanos. Les llevábamos la copita, el pancito. Y después, virtualmente, hacíamos la cena del Señor. Y todos compartían la bendición, hermanos. Algunos hermanos partieron con el Señor. Y ahí andamos con mi esposa siempre, consolando, alentando. Y nunca nos contagiamos. Venía todo bien. Pero un día, de la manera menos pensada, mis hijos salieron, fueron a la vuelta de casa nomás. Había una persona que estaba atravesando por el problema del COVID. Lo normal sería que si yo estoy pasando por el tema del COVID, que le diga: es preferible que no vengas. Pero no sucedió nada de eso. Y de ahí vino. Empezaron con fiebre. Mi hijo, mi hija. Y bueno, como toda madre, los chicos decían: quédense afuera, estamos bien. Claro que se recuperaban rápido. Pero mi esposa ahí estaba: ¿estás bien? Y le tocaba. Y se contagió. Me contagié yo. Los chicos sanaron y nosotros cada vez peor. No queríamos ir al médico, orábamos a Dios y ahí estábamos. Pero un día 1 de mayo me acuerdo que llegó la ambulancia, me hicieron el hisopado en la puerta y a los 3 días me dijeron positivo. Y que pensar, mi esposa es positiva también. Pero ahí estamos. Nos medicábamos. Una doctora amiga, hermana en Cristo, nos medicaba telefónicamente, pero la fiebre persistía, la tos. Hasta el último me dice Joana: pastor, por favor, vaya al hospital. Por favor.
Y así fuimos, hermanos, al hospital y nos dejaron internados. Pasamos una circunstancia tremendamente difícil. La iglesia orando, los hermanos, hermanas, distintas iglesias, prácticamente por todo el mundo, porque a través del pastor Rodolfo Cabrera puso en oración a través de todos los misioneros, así que prácticamente por todo el mundo estaban orando por nuestra salud. Pero saben una cosa, nunca perdimos la esperanza. Y qué triste que es, hermano, cuando un cristiano pierde la esperanza. Porque a veces la enfermedad nos golpea, pero no debemos entregarnos a la enfermedad. Debemos saber que Dios tiene la última palabra. Si Dios ha permitido la enfermedad es con un propósito. Y hermanos, nos pusieron en terapia intensiva. Tuvimos un par de horas, 3, 4 horas creo que estuvimos ahí. Nos desvistieron todo, sacaron el celular, todo, pusieron todo adentro de la bolsa. Y ahí estábamos los dos con mi esposa juntitos. Estábamos. Nos llevaron a hacer placa, tomografías. Después se quedan internados. Me llevaron por allá por el fondo del hospital 21. A mi esposa la llevaron por otra sala. Y yo quería estar con mi esposa, ella quería estar conmigo. ¿Saben qué triste que era, hermanos, todo eso? Yo por allá por el fondo de toda la sala, peor que estaba. Y por si eso fuera poco, una mujer estaba al lado. Pero no tenía poder de decisión. Tenía que aceptar, hermanos, lo que ofrecían. Pero saben, hermanos, que por allá mi esposa dice: mi esposo, ¿dónde está? Y lo llevaron por allá. Y la doctora habló y dice: no, el esposo tiene que estar con la esposa. Así que ya mismo lo vas a buscar. Y el camillero, enojado todo, me fue a buscar, me trajo. Y ahí estuvimos, hermanos. Saben que a los 3 días yo ya comencé a respirar bien. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Dios tiene propósitos. Abreviando, después, cuando nos dieron el alta, el neumonólogo mira todos los estudios de nuevo, hace todo, tomografía de nuevo. Y dice: todavía falta un poco más que cicatricen bien los pulmones. La próxima consulta, a mi esposa le dan de alta definitiva y a mí me dice: a usted todavía le falta. Yo no entendía. ¿Sabe qué? Yo me recuperé antes que ella, porque ella tuvo como 5 o 6 días o algo más que no podía respirar bien. Pero Dios, hermano, me dio esa fortaleza, me dio ese momento, hermano, porque tenía que cuidarla a ella. Y le ayudaba a levantarse, le ayudaba en todo lo que necesitaba. Y yo digo: ¿cómo si ella estaba mejor que yo y yo estaba mejor que ella en ese momento? Dios sabe hacer las cosas, hermano. Llegó otra mujer, también mal. La pusieron en la sala con nosotros.
Y era vecina nuestra. Nosotros no la conocíamos. Y ahí estaba de enfermero. Atendía una, atendía otra, llamaba a las enfermeras. Escuchamos las predicaciones de la iglesia. Hicimos confesión de fe. Hermanos, a veces el enemigo nos quiere quitar esa bendición. Pero no tenemos que desanimarlo porque la enfermedad muchas veces nos golpea. La historia de Sama nos enseña, hermano, que no debemos dar nada por perdido. La historia de Sama nos enseña, hermanos, aleluya, que tenemos que ser fuertes en los momentos difíciles. Sama peleó, hermano, por este campo de lenteja. Sama dice que venció, hermanos, a los filisteos. Y dio, hermano, la bendición para su familia. Que el enemigo no nos quite los principios, hermanos, que tenemos arraigados en Dios. Porque si Él logra quitarnos los principios que están arraigados en Dios, vamos a fracasar. Muchas veces cuando golpea la enfermedad de nuestras vidas, el enemigo nos quiere quitar los principios que tenemos arraigados en Dios. ¿Cómo Dios permitió que te acontezca esta cosa? ¿Cómo Dios permitió? Si anduviste por tantos lugares sirviéndole a Él. ¿Cómo Dios permitió si anduviste consolando a aquellos que perdían algún familiar? Anduviste alentando. ¿Cómo Dios permitió? Y muchas veces nos quiere quitar esos principios que tenemos arraigados en Dios. Pero la Biblia nos dice que no debemos darle lugar al diablo. Sama defendió, hermanos, esos principios que él tenía arraigado en Dios. Él sabía que la batalla no era de él. Él lo que había aprendido de David, hermanos, en esa cueva de Adulán lo puso en práctica. Aleluya. Aquí me paro, pero Dios está conmigo. Aquí me paro, pero Dios es quien pelea la batalla. Aleluya. Y nosotros como cristianos tenemos que pararnos ante el problema, tenemos que pararnos ante la adversidad y tenemos que decir: no es mía la batalla, es de Dios la batalla. Él pelea la batalla, Él pelea la batalla por tu vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Iglesia querida, imita a aquellos siervos de Dios que se esfuerzan. Imita a aquellos siervos de Dios, aleluya, que invierten el tiempo en la obra de Dios. Respáldalos, apóyalos en oración, en clamor. Pon el hombro cuando sea necesario, porque Dios es quien te va a recompensar. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, hermanos, ya para culminar, la Biblia nos habla en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 3. Nos habla de 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Todo ese capítulo 3 nos habla de la estatua de oro que levantaron con la imagen de Nabucodonosor. Y la orden era, hermanos, que al tocar todo instrumento de música, todos debían postrarse ante esa estatua.
Y efectivamente, cuando se tocó ese instrumento de música, todos se postraron. Pero había 3 varones que se mantuvieron firmes, con sus principios puestos en Dios. Los llevaron ante el rey, hermanos. El rey se enfureció. El rey mandó a calentar el horno. Mucho más de la temperatura normal que antes tenía. Dice la historia de la Biblia, hermanos, que los hombres corpulentos, forzudos, que lo metieron adentro del horno, fueron quemados por el calor, por las llamas. Pero hermanos, anteriormente ellos le dijeron: aunque nos metas en el horno del fuego ardiendo, tú sabes, oh rey, no te serviremos, no nos arrodillaremos delante de tus dioses. Convicción, firmeza. Dios necesita, hermanos, necesita una iglesia con convicción, con firmeza. Necesita hombres y mujeres, siervos y siervas con convicción, con firmeza. Aleluya, que peleen, hermanos, que defiendan la bendición de Dios. Aleluya, porque el enemigo quiere quitarnos la bendición como le quería quitar la bendición a Sama, a su familia. Pero él luchó, hermanos, por esa bendición. Él peleó por esa bendición y fue victorioso. Dios te ha llamado, iglesia querida, hermano, para que seas victorioso, para que seas vencedor, vencedor en medio del problema, en medio de la adversidad. Póngase de pies en esta noche. Vamos a orar al Señor. Levanta tu mano. Aleluya. En esta noche, dele gracias a Dios, porque usted ha visto en esta noche que a través de la figura de Sama está su vida. A través de cada problema que se ha levantado y que se levanta contra su vida, aleluya, Dios está con usted. Dios está con su vida. Aleluya, a través de cada enfermedad Dios está con su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. La palabra que has puesto en mi corazón la he compartido con tu pueblo, la he compartido con tu iglesia, Señor. Sé, Dios mío, que en este lugar, en esta iglesia, Dios mío, aleluya, hay hombres como Sama, hay mujeres, Señor, con el espíritu de Sama, hombres valerosos, mujeres valerosas, Señor. Oh Dios mío, yo ruego, Padre,